El hombre detrás del mito. Historias imposibles de Robert Mitchum que nadie creyó. Hasta ahora, ¿qué pasaría si te dijera que el actor que Hollywood llamó vago, rebelde e indiferente era un poeta publicado a los 9 años? Y si te contara que el mismo hombre que escapó de una cadena de presos a tiros a los 15, luego rechazó papeles icónicos como Patton o Harry el Sucio por principios morales inquebrantables. ¿Qué pensarías si el tipo que parecía no importarle nada dirigió en secreto a sus coestrellas infantiles en su obra maestra, solo para salvar la película de un fracaso seguro? Y si el mismo hombre que fue arrestado por drogas en televisión nacional vio cómo su carrera se disparaba, mientras la de su compañera se desmoronaba en el olvido. Estas son las historias de Robert Mitchum, el hombre que se construyó una leyenda y que nadie creyó. Hasta ahora, sumerjámonos Eileen Wolf 1, un destino fatal, que lo forjó. El 20 de febrero de 1919, James Thomas Mitchum, su padre, trabajaba como guardaagujas en el astillero naval de Charleston, Carolina del Sur. Un error, un resbalón. Quedó atrapado entre dos vagones de tren. Una hora después, murió en el hospital de la Marina. El Charleston Evening Post informó de la tragedia. Ese mismo día, Robert Mitchum tenía 18 meses. Su madre, Anne Harriet Gunderson, embarazada de su tercer hijo, luchó. Buscó trabajo como operadora de linotipia. En el Bridgeport Post de Connecticut, movió a sus hijos entre parientes, Connecticut, Delaware, Nueva York. Se volvió a casar en 1927, pero el daño ya estaba hecho. Sin padre. El joven Robert se transformó brillante, violento, ingobernable. La pesadilla de todo director de escuela. Fue expulsado de escuela de escuelas en Delaware por pelear con el director en Hell's Kitchen, Manhattan, por desafío general. La ironía es brutal. Su padre murió aplastado por trenes de carga. 12 años después, su hijo adolescente, el propio Robert, viajaría en esos mismos trenes, como un vagabundo, por la América de la Gran Depresión II. Su madre lo envió a la Gran Depresión. La mitología dice, Mitchum huyó de casa. La verdad, documentada en la biografía de Lee Server, Robert Mitchum, Baby I Don't Care, es más desgarradora. Su madre le empacó la maleta, le hizo un sándwich para el viaje. Tenía 14 años. Era 1931. La escuela no tenía nada más que enseñarle. Lo que siguió fueron años de auténtica vagancia de la americana. Viajó en plataformas, en vagones de carga, en trenes refrigerados, de costa a costa. Viejos vagabundos le enseñaron a robar comida, a pedir limosna, a esquivar a la policía ferroviaria, cavó zanjas, recogió fruta, lavó platos. Trabajó en una mina de carbón en Pensilvania. La claustrofobia casi lo destrozó. También boxeó profesionalmente 27 peleas. Le rompieron la nariz. Le dejaron una cicatriz en el ojo izquierdo. Esa famosa mirada de párpados pesados que el público confundiría con indiferencia era en realidad el rostro de un hombre golpeado por dinero, de adolescente. En 1962 le dijo al Saturday Evening Post, aprendí sobre la policía y el interior de las cárceles. Cuando tenía demasiado frío y hambre, me registraba en la comisaría local. Me metían en una celda una noche. No fueron aventuras para forjar el carácter. Fue supervivencia y todo antes de cumplir los 16. Opus 3. La fuga a tiros de una cadena de presos en Georgia verano de 1933. Robert Mitchum, de 15 años, saltó de un tren de carga en Savannah, Georgia. Fue arrestado por vagancia, acusado de ser un personaje peligroso y sospechoso sin medios visibles de sustento, y golpeado con una porra. La sentencia, 180 días, en la cadena de presos del condado de Chatham. El campamento estaba en el pantano de Pipemaker, infestado de mosquitos, lleno de enfermedades. Los prisioneros trabajaban 12 horas al día, 7 días a la semana, por una comida diaria. Los guardias le sujetaron grilletes tan apretados que le cortaron la carne en días y las heridas se infectaron. Desde el talón hasta la rodilla, Mitchum describió las condiciones. Teníamos 21 comidas a la semana y 10 centavos de tabaco. Hombres morían de tuberculosis, gangrena, fiebre del pantano. Su fuga.
Durante un trabajo en la carretera, los guardias le quitaron los grilletes para que paleara. Mitchum se posicionó lejos. Esperó una distracción y corrió hacia la línea de árboles. Mientras le disparaban por la espalda, hizo autostop hasta Delaware, donde su familia se había reubicado. La infección de la pierna casi le cuesta la extremidad. Caminó con muletas semanas. Pero aquí está el detalle que asombra. Cuando Mitchum regresó a Savannah en 1961 para filmar El Cabo del Terror, era, técnicamente, a un fugitivo de esa cadena de presos. El director, Coata Lee Thompson, observó que Mitchum tuvo un chip en el hombro durante todo el rodaje, por lo que Savannah le había hecho de niño. Esa rabia latente en pantalla, como Max Cady, no era del todo actuación, parte era memoria. Ton 4. El escándalo que debió destruirlo. La noche del 31 de agosto de 1948, 2 agentes de narcóticos de la LAPD allanaron una cabaña en 8443 Reed Path Drive, Laurel Canyon. Dentro encontraron a Robert Mitchum, ganando $3,000 a la semana en RKO Pictures, fumando marihuana con la actriz Laila Litz, de 20 años, y otras 2 personas. El arresto fue una trampa. La policía había vigilado a Mila Mitchum 8 meses. La casa intervenida 5 meses. El hombre que atrajo a Mitchum a la cabaña fue identificado como el informante, nunca fue juzgado. Los periódicos fueron avisados antes del arresto. Los reporteros ya pululaban por la comisaría. Mitchum preguntó, ¿por qué los periódicos fueron avisados antes de que llegara? De que una gran estrella de cine iba a ser arrestada por cargos de marihuana esa noche. En la ficha policial le preguntaron su ocupación. Mitchum respondió, exactor. Fue condenado, sentenciado a 60 días. Cumplió 1 semana en la cárcel del condado y 43 días en la granja de honor del sheriff en Castaic, California. Su descripción de la prisión se volvió legendaria. Es como Palm Springs, pero sin la chusma. Lo que se suponía que terminaría con su carrera, hizo. Lo contrario, Howard Hughes, quien controlaba RKO, lanzó una película de Mitchum archivada, Raquel y el forastero. Como prueba, se convirtió en el mayor éxito de RKO de 1948. El público aplaudió cuando Mitchum apareció en pantalla. Mientras tanto, Laila Litz recibió la misma sentencia, por el mismo cargo. Su carrera fue destruida. Nunca volvió a trabajar en una película significativa. Fue desterrada de California, murió en la oscuridad en 1999. Mismo arresto, mismo crimen. El poder del estudio y el género determinaron quién sobrevivió. El 31 de enero de 1951, la condena fue oficialmente anulada. Tras revelarse que el arresto fue una trampa, Mitchum nunca lo hizo público. 5. La obra maestra que nadie quiso. En 1955, Charles Lofton dirigió a Robert Mitchum en La Noche del Cazador, una película sobre un predicador asesino que aterroriza a 2 niños. Para encontrar el dinero escondido de su padre muerto, Mitchum interpretó al reverendo Harry Powell con las palabras amor y odio tatuadas en los nudillos. Hoy está clasificada como la 25ª mejor película de la historia, según la encuesta de Sight and Sound de 2022. Pero cuando se estrenó, ahí fue una catástrofe. El presupuesto rondó los $795,000. Recaudó solo $300,000 en alquileres domésticos. Los críticos la despreciaron. El público se mantuvo pulpo alejado. El fracaso devastó tanto a Charles Lofton que nunca volvió a dirigir. Ya había comprado los derechos de Los desnudos y los muertos de Norman Mailer para su segundo proyecto. Lo abandonó. Murió en 1962, sin dirigir de nuevo. Pero aquí está lo que contradice todo sobre la persona de No me importa de Mitchum. A lo largo de los años, afirmó que fue su mejor actuación y Lofton su mejor director. Y debido a que Lofton sentía una aversión personal por los niños, Mitchum, en realidad, dirigió a sus coestrellas infantiles Billy Chapin y Sally Jane Bruce. Durante todo el rodaje, el hombre que dijo al mundo que era vago e indiferente, en silencio asumió las tareas de dirección. Para salvar la película, Lofton ofreció quizás la evaluación más reveladora que se haya hecho de Mitchum. Bob es uno de los mejores actores del mundo. Sería el mejor Macbeth de cualquier actor vivo. Todo su lenguaje duro es una tapadera. ¿Sabes? Es un hombre culto, amable, bondadoso.
Con modales maravillosos, habla maravillosamente cuando quiere. Los tatuajes de amor y odio en los nudillos se convirtieron en una de las imágenes más icónicas del cine, referenciados en Haz lo correcto de Spike Lee y en innumerables obras, la película que nadie quiso. Ahora es considerada uno de los mayores logros del cine estadounidense. W.6. El poeta secreto. Esta es la revelación que más dramáticamente destruye la imagen pública de Mitchum. El hombre que dijo al mundo que nada le importaba. Era un poeta publicado a los 9 años. A los 7 empezó a escribir poesía. A los 9, su trabajo apareció en el periódico local. Fue entrevistado y fotografiado. Más tarde reflexionó sobre la experiencia. Este pequeño foco sobre nuestra pobreza material inspiró en mí una introspección siempre en desacuerdo con mi deseo de expresión. La producción literaria nunca se detuvo. Escribió obras de teatro infantiles representadas por el gremio de actores de Long Beach. Escribió letras de canciones para las actuaciones nocturnas de su hermana Julie. Y en 1939, a los 22 años, escribió y compuso un oratorio producido por Orson Welles en el Hollywood Bowl como beneficio para los refugiados judíos. No tenía educación formal más allá de la escuela secundaria temprana y estaba colaborando con la mente teatral más célebre de América. Poseía una memoria fotográfica heredada de su madre. Podía mirar una página y memorizar todo el diálogo al instante. Por eso, rara vez ensayaba. Marcaba los guiones con NAR, que significa No Action Required, indicando que podía transmitir el significado con una mirada. En lugar de palabras, devoró a Shakespeare Wordsworth y Joseph Conrad de adolescente en los edificios de viviendas de Hell's Kitchen. Shirley MacLaine, que lo conoció bien, le dijo a Variety, no era el hombre machista que todos pensaban, era el intelectual y tenía una mente fantástica, y eso es lo que me atrajo. Frank Sinatra dijo que Mitchum sabía más de música, desde Bach hasta Brubeck, aunque nadie que hubiera conocido la respuesta de Mitchum. Eso solo demuestra cuánto sabe Sinatra de música. El hombre que afirmaba que actuar no era más que hacer muecas y decir las líneas de otra persona. Escribió poesía toda su vida y compuso música. Antes de siquiera pisar un set de filmación, 7. Derrotó a un boxeador peso pesado, clasificado mundialmente en una pelea de bar. El 7 de noviembre de 1951, durante el rodaje de Un Minuto para Cero. En Colorado Springs, Mitchum bebía en el Red Fox Lounge del Alamo Hotel cuando un soldado llamado el soldado Bernard Reynolds comenzó una pelea con un teniente coronel. Mitchum agarró a Reynolds por el cuello. Reynolds le lanzó un puñetazo. Mitchum esquivó el golpe. Estrelló la cabeza de Reynolds contra una mesa y lo pateó en la cara. La reyerta fue noticia nacional porque Bernard Reynolds resultó ser un boxeador peso pesado clasificado con 19 knockouts y el 10º del mundo. El relato privado de Mitchum, grabado en la biografía de Lee Server, fue característicamente directo. No eran las reglas del marqués de Queensberry. Cuando te metes con un simio, prepárate para ir hasta el final. Su declaración pública fue más diplomática. Un actor siempre es un blanco para el tipo beligerante que piensa que los héroes de cine son blandos. Nunca empiezo una pelea, pero siempre puedo terminarla. Esto no era bravuconería de Hollywood. Los 27 combates de boxeo profesionales de Mitchum. Sus años sobreviviendo en campamentos de vagabundos y cadenas de presos. Sus peleas diarias en Hell's Kitchen habían producido un peligro físico genuino en un cuerpo de 1,85 metros y 84 kilos. Una vez, Pham derribó a 3 marineros estadounidenses en un bar de Tobago, desde el set de Ruta de Sangre en 1955. Supuestamente, arrojó a un miembro del equipo a la bahía de San Francisco, un cargo que negó, pero que le valió el despido y ser reemplazado por John Wayne. The Sweet Science, una respetada publicación de boxeo, concluyó simplemente: Bob Mitchum nunca tuvo que actuar de tipo duro, era el verdadero. 8. Rechazó Patton y Harry el sucio por principios morales. Este hecho asombra a quienes asumen que Mitchum aceptaba cualquier papel que pagaran. Rechazó 2 de los papeles más icónicos en la historia del cine estadounidense, y su razonamiento revela una seriedad moral completamente en desacuerdo con su imagen pública. Dijo:
No es que sea una puta completa, ¿entiendes? Hay películas que no haré por ninguna cantidad. Rechacé Patton y rechacé Harry el Sucio. Películas que escupen al mundo. Si tengo $5 en el bolsillo, no necesito ganar dinero de esa manera. Para Patton, recomendó específicamente a George C. Scott para el papel, argumentando que se necesitaba un actor apasionado donde su propio desapego reduciría la película. Scott ganó el premio de la Academia para Harry el Sucio. Y Mitchum objetó el espíritu vigilante de la película. Clint Eastwood tomó el papel y construyó una franquicia. También rechazó Fugitivos en 1958. No por la razón que la gente asume, sino porque, como verdadero veterano de una cadena de presos, encontró la premisa poco realista. El hombre que dijo al mundo que nada le importaba, rechazó papeles porque le importaba lo que las historias decían del mundo. Estas negativas demuelen el mito de la indiferencia. Simplemente se negaba a que alguien viera cuánto le importaba. W. Campbell-Lewis. 9. El tipo duro que grabó un álbum de calipso en 1956 y mientras filmaba Cielo y Océano en Trinidad y Tobago, Mitchum se enamoró de la música calipso. Pasó sus horas libres en bares locales y actuaciones callejeras, conociendo a Townsend, artistas como Lord Melody y Mighty Sparrow. Propuso un álbum a Capitol Records en marzo de 1957. Grabó Calypso, It's Like So, un álbum de 14 canciones caribeñas. Fracasó comercialmente, pero críticos retrospectivos lo han llamado una muestra mucho más auténtica de música, Calypso, que el famoso álbum de Harry Belafonte. Su carrera musical no se detuvo. Online, The Ballad of Thunder Road, que coescribió, entró en el top 100 de Billboard durante 21 semanas. Su álbum de Nashville de 1967 produjo el sencillo Country Little Old Wine. Drinker Me, que alcanzó el número 9 en la lista Billboard Country y fue versionado por Dean Martin. Fue nominado a un premio de la Academia de Música Country como vocalista masculino más prometedor en 1968. Tenía 50 años. La propia película Thunder Road, que Mitchum escribió, produjo y protagonizó junto a su hijo James, de 16 años, se convirtió en un fenómeno de autocine que se proyectó continuamente en los cines del sur durante décadas e inspiró directamente a los Duques de Hazzard. Bruce Springsteen nombró su icónica canción Thunder Road después de ver el póster teatral de la película, un álbum de calipso, un éxito country en Billboard y una canción que inspiró a Bruce Springsteen, del hombre que afirmó no tener ningún talento digno de mención, 57 años. Una nota que decía, luego, y cenizas esparcidas en el mar. Robert Mitchum conoció a Dorothy Clemens Spence, de 14 años, en el otoño de 1933, mientras se recuperaba de sus heridas en la pierna. Tras la cadena de presos en Delaware, él tenía 16, caminaba con muletas. Un fugitivo, ella recordó. Nunca pensó en hacer un cumplido como los otros chicos. Sin embargo, todos los demás chicos que conocía eran tan aburridos en comparación. Su respuesta fue más directa. Quédate conmigo, chica, y te tirarás pedos de seda. Se casaron el 16 de marzo de 1940, en lo que él describió como la cocina con olor a repollo de un metodista. En Dover, Delaware, permanecieron casados 57 años. No fue un matrimonio perfecto. Hubo aventuras documentadas, incluyendo una relación de 3 años con Shirley MacLaine a principios de los años 60. Dorothy lo soportó. Mitchum terminó la aventura porque, como señaló un biógrafo, no podía imaginar la vida sin Dorothy. Ya mayor, admitió haber sido un mal marido, pero dijo, no hay una sola de ellas y he conocido a las mejores que valga la pena encender una vela junto a ella. Tuvieron 3 hijos, James, Christopher y Petrin. Juntos formaron DRM Productions, produciendo películas, incluyendo Thunder Road, donde Robert Mitchum murió a las 5 de la mañana, el 1 de julio de 1997, en su casa de Santa Bárbara, cáncer de pulmón y enfisema. Tenía 79 años, y Dorothy estaba a su lado. Su hijo, Chris, dijo simplemente, tuvo un buen viaje. James Stewart murió al día siguiente. Por estricta insistencia de Mitchum, no se celebró ningún servicio conmemorativo.
Su cuerpo fue cremado y el 6 de julio de 1997. Sus cenizas fueron esparcidas en el mar, frente a Santa Bárbara, por Dorothy y su amiga de toda la vida, Jane Russell. Se colocó un cenotafio en el cementerio Odd Fellows en Camden, Delaware, cerca de donde conoció a Dorothy. 64 años antes, Dorothy murió el 12 de abril de 2014, a los 94 años. Sus cenizas fueron esparcidas en el mar, en el mismo lugar, con la esperanza, dijo su familia, de que se encontraran de nuevo el hombre que dijo: cuando me muera y corran al cajón, ven, no habrá nada en él excepto una nota que diga luego. Dejó mucho más que una nota. Dejó 120 películas, un matrimonio que duró 57 años y una reputación tan cuidadosamente construida como un fraude que casi nadie vio al hombre real debajo. Bien, 10 momentos, un padre aplastado, una madre que empacó la maleta de su hijo, una fuga de una cadena de presos a los 15, un arresto por drogas que debió acabar con todo, una obra maestra que nadie quiso, un poeta, publicado escondido tras un rostro de piedra, una pelea de bar con un peso pesado clasificado mundialmente, rechazando 2 de los mejores papeles del cine por principios, un álbum de calipso y un éxito de música country, y 57 años con la chica que conoció mientras caminaba con muletas. Robert Mitchum pasó toda su carrera construyendo un disfraz. Ocultó su inteligencia tras la pereza, su sensibilidad, tras la indiferencia, su poesía, tras frases cortantes, sus convicciones morales, tras encogimientos de hombros. El tipo duro de mirada soñolienta era una fortaleza, diseñada para proteger todo lo vulnerable dentro. Howard Hawks lo confrontó en el set una vez. Finges no importarte, pero trabajas muy duro. La respuesta de Mitchum: no se lo digas a nadie. Hollywood lo vendió como el hombre al que nada le importaba. La verdad era más compleja y mucho más humana. Si creciste viendo El Cabo del Terror, La Noche del Cazador o Retorno al Pasado, conocías el rostro. Ahora conoces al hombre detrás de él. ¿Qué momento te dejó sin aliento? El poeta de 9 años, la fuga de la cadena de presos, el matrimonio de 57 años. Déjanos tu opinión en los comentarios. Dale un hype a este video. Suscríbete a Pausa Activa TV para más historias de personas reales que vivieron vidas imposibles. Gracias por acompañarnos.